Tú me haces la señal. ¿Sí? ¿Empezamos? Bueno, bienvenidas, bienvenidos a esta jornada de conclusión del Foro Internacional Democracia y Totalitarismos, el Holocausto como advertencia. Agradecer nuevamente al Ayuntamiento y a la Diputación de Huesca por el apoyo. Y antes de empezar este interesante coloquio final que os tenemos preparados, mencionar que el Instituto Europeo por el Conocimiento del Holocausto y los Totalitarismos intentamos con mucho esfuerzo traer aquí a Jorge Kleinman, superviviente del Holocausto de 95 años, residente en Israel. Le hicimos la propuesta y lamentablemente por evidentes motivos médicos finalmente pues no pudo estar con nosotros. Pero Jorge, que fue el preso 85.143 del campo de exterminio de Auschwitz, también estuvo en Plaszow, donde se rodó la famosa película La lista de Schindler, también estuvo en Mauthausen, Melk. Jorge mantuvo su trauma, una historia, como podéis imaginar, durísima, en silencio durante 50 años, donde vivió en Argentina. Y finalmente se animó a contar su historia para su familia y para toda la humanidad en un libro brillante titulado El séptimo milagro, que recomiendo especialmente. Mencionar que el testimonio de Jorge estará colgado a partir del lunes en el canal de YouTube de la Diputación de Huesca. Es un vídeo de unos 20 minutos, así que les recomiendo fervientemente que le dediquen ese tiempo para ver este vídeo. Y sin más, damos pie a la mesa redonda de hoy, que bajo el título Los valores democráticos de la Unión Europea frente a las amenazas de los totalitarismos, presente y futuro. Para ello contamos con la presencia de los embajadores de Eslovaquia, Juraj Tomaja, sí, la pronunciación, Iván Jankarek de República Checa y Enno Drofenik de Austria. El debate estará moderado por Elena Puertolas, que es la directora del diario Alto Aragón. Así que paso la palabra. Bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Yo creo que el debate que vamos a tener esta tarde es un privilegio, poder contar con tres embajadores que nos puedan hablar precisamente de ese presente y ese futuro en Europa, ¿no? Hablamos de totalitarismo y yo quería saber en este momento qué amenazas, precisamente hablábamos de las amenazas, qué amenazas ven de totalitarismo en Europa. Hay países donde están avanzando, no sé si el avance, esos partidos de extrema derecha lo ven como una amenaza, más en un entorno en el que también pues hay países como Hungría, Polonia, donde la situación, yo quería que me hicieran un poco ese análisis. Iván. Buenas tardes a todos y a todos y muchísimas gracias por la invitación. Es un gran placer y honor estar aquí y tener esta oportunidad para debatir sobre el problema o los desafíos de la democracia y totalitarismo. A mí me parece, mira, nosotros como Chequia hemos pasado por un periodo de la presidencia de la Unión Europea que hemos hecho durante los últimos 6 meses. Y nuestro lema durante esta presidencia fue Europa como tarea, porque lo hemos visto que Europa necesita más un pensamiento o repensamiento, porque lamentablemente durante nuestra presidencia ya estuvimos en la guerra en Ucrania y esto, claro, tuvo algunas consecuencias para la vida en Europa. Sabíamos y conocemos que tenemos una gran inflación, tuvimos una subida de los... no sabíamos cómo será el problema del suministro de las energías,
Sabemos que hay problemas con los suministros de alimentos, sabíamos que hay un ataque brutal de la Rusia contra Ucrania, y esto ha sido un ámbito para que crecen los nuevos movimientos en Europa. Y yo creo que en Europa no estamos en el punto de una amenaza de totalitarismo, pero creo que estamos en el peligro del populismo que puede ser de un lado al otro lado, que es la verdad un populismo de parte de izquierda como de parte de la derecha, y esto yo creo que nosotros todos tenemos que repensar cómo vamos a seguir al futuro, porque hoy en día el mundo lamentablemente no es un paraíso, la verdad es una área brutal donde nosotros estamos compitiendo con otros regímenes. Voy a mencionar a Rusia, que claramente hoy en día está haciendo una ofensiva y está atacando nuestros valores que nosotros hemos puesto en práctica desde la Segunda Guerra Mundial, y con la final de la Guerra Fría estuvimos teniendo en la Europa un periodo de paz, de entendimiento y una posibilidad para sacar adelante en forma de multilateralismo y la globalización. Lamentablemente en los últimos años hemos visto que hay problemas con la globalización por causa de la COVID y de la pandemia, y la otra parte es el multilateralismo. Como vemos que un país que está un miembro del Consejo de Seguridad de la ONU como miembro permanente está la verdad violando la Carta de la ONU y está infringiendo y está atacando un país otro que antes había reconocido como un país independiente. Hoy en día es el problema del populismo, porque siempre hay personas que van a utilizar y van a prometer a todos todo en el momento, y lamentablemente hoy en día lo vemos que también el mundo se ha cambiado por causa también de la comunicación. Tenemos redes sociales, y estas redes sociales también nos dan muchas posibilidades nuevas, pero también algunas consecuencias. Hoy en día el mundo es sobre los títulos, parágrafos, y no estamos pensando cómo hacerlo, y yo creo que es el gran desafío para nosotros todos, pensar cómo tenemos que sobrevivir y ultrapasar este problema del populismo. Luego ahondaremos más en el populismo, también en la guerra de Ucrania, pero bueno, vamos a conocer también la opinión de Juraj, ¿no?, el embajador de Eslovaquia. Muchas gracias. Primero, muchas gracias por darnos una cálida bienvenida en la ciudad de Huesca. Nos sentimos realmente como en casa, no solamente por el frío, pero también por la comida, que es excepcional. Y bueno, al tema del que empezaste, Elena, yo firmo lo que acaba de decir mi colega de la antigua hermanada Federación de Checoslovaquia, que por cierto este año junto con nuestros amigos checos y españoles celebramos el 30 aniversario de establecimiento de relaciones diplomáticas con España, y con eso quiero empezar, que son 30 años maravillosos de donde que salieron de la base prácticamente nada, de un país joven que en ese entonces del año 93 tenía 4 años, hasta actualmente hoy, donde nos encontramos en un ámbito completamente diferente, con muchísima interconexión económica, humana, o sea, de todo, cultural. Y ahora, volviendo a lo que tú dices, nos encontramos en el año 2023 justamente con una guerra delante de las puertas, que Eslovaquia es el único país de los 3 colegas que es colindante con Ucrania. Tenemos 75 kilómetros de fronteras con ese maravilloso y enorme país al oriente de nosotros, con unas interferencias e influencias claras y directas. O sea, primero, yo me acuerdo el mismísimo 24 de febrero, cuando empezaban a sonar las alarmas en el mismísimo ministerio de que el señor Putin empezó la guerra, aunque anteriormente ha dicho que nunca iba a invadir ese país.
y de repente había ese flujo de personas, o sea, cientos de miles de millones de personas que iban a buscar refugio en mi país, en Austria o en Chequia, al final en España también, y los acogimos. Ahora, no quiero, porque yo empiezo a hablar y después hay que pararme, ¿no? Pero ¿cuáles son los principales desafíos? El principal desafío es lo que está diciendo Iván, es el populismo. Hemos llegado a un momento donde la gente debe aprender a controlar un poquito sus opiniones. Ahora estoy entrando a la época de las redes sociales, que simplemente de alguna forma u otra, y nos damos cuenta de eso en Europa, en Chequia, en España, de que democracia también significa algo de responsabilidad. Es decir, actualmente vemos en Eslovaquia, y estoy seguro que en España también, teniendo en cuenta el caso de aquel señor de 75 años que enviaba sobres con bombas de la Embajada de Ucrania o de Estados Unidos o al Ministerio de Defensa, es decir, que hay que tener en cuenta de que la democracia también es de responsabilidad y el control del contenido de redes sociales, porque lo que se difunde allí ni nos damos cuenta. Tú representas medios regulares, que estudiaste periodismo, pero hay miles de personas en las redes sociales que difunden lo que les dé la gana y lo reparten, y lo reparten, y lo reparten. Y ahora vuelvo, porque estamos hablando hoy del holocausto y del totalitarismo, y tenemos el triste aniversario del descubrimiento de lo que se hacía en el campo de concentración de Auschwitz. Pues lo mismo empezaba en los años 30, o sea, empezaban con las teorías de conspiración, empezaban con los ataques a la colectividad homosexual, LGTBI, empezaban con los ataques a la colectividad judía y terminando matándolos. Es decir, hay un momento donde también tenemos que decir, pare, y no hay otra forma que utilizar los mismos instrumentos que tiene el Estado de Derecho, es decir, la ley, y para eso tenemos los instrumentos, y yo no soy el único que lo dice, o sea, lo dice mi presidenta, lo acaba de decir hoy, justamente por el aniversario de Auschwitz, que lo celebramos en Eslovaquia, celebramos, esa no es la palabra correcta, que lo recordamos en Eslovaquia, que hay que tener mucha vigilancia y utilizar todos los instrumentos que nos ofrece y que nos aporta la democracia para poder proteger los valores que tenemos. Bueno, no sé, ellos han apuntado al populismo. No sé si está amenazando, precisamente es la principal amenaza de las democracias liberales. Sí, yo me apunto también. Primero, muchas gracias por la invitación, me alegro mucho de estar por aquí, es la primera vez por aquí a Huesca. Es un gran placer de estar con vosotros. Yo me apunto también, y que yo creo que en ese tiempo no es más de izquierda o de derecha, es sobre el populismo. Y el populismo fue apoyado mucho de los desarrollos del último tiempo, los problemas económicos, con la inflación, con el suministro. Había mucha gente que siente que su renta ha bajado, que tiene problemas económicos, que no es contento con el gobierno en general, con la situación general económica. Y de otro lado había la pandemia de COVID, como nosotros todos lo sabemos. También el gobierno tenía, y eso fue necesario, tenía que poner límites, y a eso tampoco gustó a la gente. Entonces los populistas han utilizado estos sentimientos para subir, pero en todo caso yo creo que al final el populismo tiene sus límites. Porque de una manera los partidos clásicos, los conservadores, socialdemócratas, ellos no quieren aliarse con los populistas de radicales, y tampoco si un partido político populista extrema sería en el gobierno. En el gobierno uno tiene que hacer administración y es una tarea pragmática. Entonces tendrían que votar sus ideas radicales también. Eso es mi punto de vista sobre el populismo y sobre el peligro del populismo. Y hoy día es un día importante, es el día de memoria de Holocausto. Y eso, cuando nosotros hablamos sobre totalitarismo, yo creo que es un ejemplo de lo más horroroso sobre
liberalismo y los efectos. Y la respuesta es el humanismo. Y cuando nosotros hablamos sobre nuestros derechos, nuestros valores occidentales, son los valores de humanismo, son los valores que llegan desde la independencia de Estados Unidos, de la revolución en Francia, que están fijados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y eso fue en este año celebramos 75 años de esta declaración, y eso fue de verdad una declaración universal. Quiere decir, había representativos de Asia, de África, de América del Sur que se han apuntado. Entonces estos derechos son universales, no son relativos a la cultura y la tradición. Bueno, son 3 países que han vivido los totalitarismos del siglo XX, el nazismo, el comunismo. ¿Cómo se vive ahora en estos países la democracia? Y si realmente se ha aprendido lo suficiente del pasado como para no repetir episodios indeseados en Europa. Los valores en todos lados del mundo siempre están atacados. Uno ve eso con el ataque de ruso. Pero todo el tiempo eso se podría pasarse de nuevo, y por eso es tan importante de recordarse y de enseñar a la nueva generación. Y también lo más importante para proteger estos valores, los valores de la democracia, la separación de poderes, la transparencia, también lo más importante es tener instituciones fuertes y autónomas. Quiere decir una justicia fuerte, y quiere decir un parlamento fuerte, y eso para asegurar que estos valores se quedan protegidos. Yuray, Tomás. Sí, muchas gracias. Lo que dice, el arma más potente contra el populismo yo creo que es la educación, y bueno, instituciones fuertes y educación. Y en ese momento quisiera apreciar, dar gracias por lo que está haciendo aquí el colectivo de Huesca para enseñar a la educación, a la generación joven de lo que era el Holocausto. Y ahora, volviendo a lo que dice Eno, es muy importante que en la batalla, si lo puedo decir de esta forma, contra el populismo, lo más importante son las instituciones y la fuerza del poder de Estado generalizado, que no lo puede cambiar ninguna forma de elecciones. Y lo hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos en la época anterior, que las instituciones no han sido arrasadas. Es decir, de alguna forma u otra, tener parlamento fuerte, ministerios fuertes con funcionarios de Estado, no digo aparcados, pero establecidos con la ley, pues entonces cualquier pelea de los populistas contra los valores nuestros será mucho más difícil. Pero ¿cómo se está viviendo en vuestros países? ¿Cómo se está viviendo? ¿Realmente la sociedad también acompaña un poco el cambio y el fortalecimiento de esas instituciones? Sí y no. Y creo que es lo mismo en Chequia, en Austria y en España, en toda Europa. Depende de la situación de la que se está viviendo. Efectivamente, estamos pasando por una época muy difícil causada por la situación económica en toda Europa, pero la gente ve y puede comparar que hay países donde lo pasan mucho peor, dadas las circunstancias. Y yo, en todo caso, escépticamente, no lo digo como diplomático, lo digo algo como ex periodista, en cualquier sociedad de Europa Central siempre habrá entre 10 y 15% de población que siempre estará mirando al pasado, admirándolo de alguna forma, siempre está allí aparcada. Y con esa población simplemente hay que hablar, hay que tratarles, hay que educarles a sus hijos, a sus compañeros, pero no hay otra forma. Educación. Nosotros en Chequia hemos vivido en el siglo XX durante 50 años en un régimen totalitario. El primero ha sido el periodo de nazismo y después el comunismo. Y solamente el noviembre 89, junto con Checoslovaquia, hemos pasado una revolución de terciopelo,
que ha sido un éxito grande, donde los jóvenes, la verdad, han sido como ellos los actores principales para el cambio, para cambiar nuestras dos repúblicas hoy en día para unas repúblicas democráticas. Con esto hemos empezado el proceso, y este proceso tiene ganadores y tiene aquellos que no son tan felices con la salida. Y yo creo que lo que es más importante para nosotros hoy es para dar la mano a la gente que no ha sido con tanto éxito durante el proceso de la transformación, porque hay algunos, claro, que son al frontera de la sociedad y que no, bueno, aunque son o desempleados o tienen baja educación y tienen este problema, y viven en unas regiones que están lejos del centro de las grandes ciudades, y claro que hay el nivel de vida es un poco es menos que en el centro. Por eso yo creo que nosotros en Chequia tenemos que cuidar mucho sobre toda la sociedad, no solamente aquellos que vemos que son buenos. Si vosotros visitáis Praga, vosotros ven que este capital, esta ciudad, es una de las más lindas en Europa, y no solamente lindas, pero lindas o interesantes, pero también está con mucho dinero y está todo esto. Pero si vosotros vais a viajar un poco lejos en las áreas de montañas y fronterizas, también hay sitios que no están tan buenos y están un poco, necesitamos más trabajo. Es lo mismo que aquí, también en España solo ve el problema de despoblación, descuidado de las regiones y todo esto. Yo creo que el problema nuestro es la educación, y la otra es para tener un desarrollo justo en todas las regiones y en todas las camas sociales. También hay que cuidar de los jóvenes, pero también los ancianos. Bueno, yo quería preguntarles también, en todo este contexto, qué papel juega la Unión Europea, que a veces parece que siempre está luchando, ¿no?, para fortalecerse. ¿Qué fisuras aprecian en la Unión Europea y cómo se podría fortalecer esa unidad? Bueno, para nosotros el camino europeo ha empezado en las plazas de nuestras ciudades en noviembre de 89, cuando nosotros con las llaves, cuando estábamos campanados diciendo que ya está al final del régimen comunismo, el lema más importante para nosotros era volvemos a Europa. Esto ha sido un gran camino para nosotros. Hemos pasado esto durante 15 años, cuando entramos primero en la OTAN y después a la Unión Europea. Y bueno, para nosotros es Unión Europea y la OTAN son dos organizaciones donde nosotros tenemos un ancor para nuestra pertenencia al mundo occidental, al mundo europeo, al mundo para este mundo es importante los valores que compartimos con nosotros todos, humanos, democracia y todo esto. Pero yo creo que esto es para nosotros, pero también nosotros, especialmente Chequia, creo que vemos también que hay algunos desafíos en la Unión Europea. Es una demasiada burocracia, es una regulación, separación de los poderes, un alejamiento del poder democrático en Bruselas, y esto hay también corrupción también en algunas áreas, pero al final la mayoría de la población lo ve como un acto muy importante en nuestra vida y como un ancor para nuestra sociedad. Sin embargo, son euroescépticos, ¿no? Bueno, no son euroescépticos, yo voy a decir que nosotros somos más eurorealistas, que es la verdad que no tenemos que tener siempre el cielo, siempre tiene que ser azul, pero algunas veces hay nubes, ¿no?, en el cielo. Por eso tenemos que ser realistas y ver cómo podemos mejorar el mundo europeo. Y el mundo europeo para nosotros todos es que tenemos que esforzarnos
todos para mejorarlo, no solamente decir que el Bruselas ha decidido, que aquellos en Bruselas han decidido y nosotros tenemos que implementarlo. No, es la verdad, nosotros somos como Estados miembros que tenemos esto. Pero lamentablemente algunas veces los políticos hacen una decisión muy fácil, ¿no? Dicen, yo nada, Bruselas, ¿no? Por eso yo creo que tenemos también tener esta responsabilidad que tú has dicho, Juraj, que nosotros tenemos que contar que también tener una responsabilidad democrática para también desarrollar el proyecto europeo, porque al final si nosotros como Estados miembros y la Unión Europea nos vamos a avanzar juntos y unidos, vamos a ser debilitados en todo el mundo. El mundo es hoy diferente como ha sido 20 años atrás y como ha sido 50 años atrás. Juraj, lo que quiero decir, bueno, estamos viviendo tenemos una suerte de vivir en la Unión Europea porque desde que se fundó esa institución enorme y bueno, muchas veces criticada, imperfecta, pero lo mejor que hemos inventado en este continente, pues desde aquel entonces hay paz en este continente. No hay ni guerra, ni roces, y ese, queriendo o no, ese eje franco-alemán, o sea, donde se basa toda la cooperación europea, ha hecho que todo este continente de alguna forma u otra es próspero, aunque nos quejamos de que los salarios payas son mucho más bajos, de que esa región da más subvenciones, de que la patata de Galicia es mejor que la patata polaca, lo que sea, nosotros vamos a pelear, ¿no? Pero ese continente prospera y hay que darse en cuenta que eso, por ejemplo, para poder apreciar lo que tenemos hay que viajar un poquito fuera. Por ejemplo, en Asia, después de la Segunda Guerra Mundial, no hubo ninguna integración entre Corea o Japón. En América del Sur, me mira el embajador argentino, no ha habido esa integración tan fuerte que ha habido en Europa. Y yo creo que de alguna forma u otra es un ejemplo para otros continentes de que se puede cooperar y convivir de una forma mucho mejor. Y lo aprecian sobre todo los jóvenes, no la generación mayor, pero jóvenes eslovacos y españoles que tienen ya otros valores, que viajan, que saben que es de Erasmus, que pueden estudiar en Austria o en Eslovaquia, o eslovacos que van a disfrutar de universidades y playa en Málaga, o checos que también, o sea, son totalmente otros valores. Europa y la Unión Europea ha construido una casa de prosperidad en un mundo que se está moviendo para la izquierda y para la derecha. Y lo que está ocurriendo en Ucrania es un hello, good morning, levántense, que aquí al lado de la Unión Europea todavía hay tensiones. Y gracias a Dios, con el precio que están pagando los ucranianos, nos hemos dado cuenta lo unidos que somos. Y no solamente en el marco de la OTAN, pero de la Unión Europea. O sea, antes no ha habido tanta cooperación y tanto intercambio de información y de apoyo que se está dando a ese país vecino, que simplemente está anhelando a compartir el bienestar social que ofrece la Unión Europea, hablando de Ucrania. Y también un ejemplo que estamos dando a países balcánicos, que siempre, claro, vamos a estar quejándonos de que algún día u otro se moverán nuestras fábricas a países de Balcanes occidentales o a Ucrania. Es el debate que está pasando también en Eslovaquia. Pero al fin y al cabo, la prosperidad se comparte, y cuando se comparte, al fin y al cabo se eleva. Es decir, que la Unión Europea es un arma enorme que tenemos y tenemos que saber utilizarlo a lo máximo. Es un arma contra los populismos. Contra los populismos. Desde Austria, ¿cuál es la visión de la Unión? Yo lo veo también en una manera muy positiva la influencia de la Unión Europea, promoviendo los valores. Cuando nosotros hablamos sobre las instituciones de justicia y todo eso, este enfoque de la Unión también en los países adentro de la Unión, y también todas las iniciativas que la Unión da a los otros países que se acercan y un día podrían ser socios. Eso es una iniciativa muy grande de mejorar sus instituciones, de fortalecer las instituciones, y también la relación de la Unión con el resto del mundo, como decimos.
La Unión es un soft power solamente, pero un soft power muy grande. Somos yo creo, la Unión da los apoyos para el desarrollo de un tamaño inmenso. Y, por ejemplo, como Austria, nosotros hemos entrado en la Unión en 1995, nos hemos beneficiado mucho de la Unión Europea y del mercado común. Bueno, ¿creen que está lo suficientemente fuerte como para hacer frente a esos populismos, tanto en los que surgen en el interior de Europa como en el resto del mundo? Sí, cuando la Unión demuestra una debilidad, aparentemente muchas veces es así que los socios no están frenando a la Comisión, a la Unión, y después culpan la Unión de no hacer cosas que antes fue frenado para ellos mismos. Eso se pasa, pero de echar la culpa a la Comisión y a la Unión de no hacer bastante contra los populistas, yo no creo que eso sería justo. Es un poco lo que apuntaba antes Iván Janzarek, ¿no? Yo quería también preguntarles cómo están viviendo, porque al principio ha sido inevitable, ¿no?, que hicieran esas referencias a Ucrania y a Rusia, cómo están viviendo desde los respectivos países la guerra de Ucrania. Bueno, para nosotros no somos un país vecino de Ucrania, pero hay 400 kilómetros que nos diferencian de las fronteras de Ucrania. En el inicio de la guerra, 24 la verdad, no voy a decir que se pueden oír los ataques de misiles que Rusia han atacado algunas ciudades en las fronteras del oeste de Ucrania, pero lo que hemos vivido es que has dicho aquí a Juraj, que la verdad el flujo de los refugiados ha empezado a venir en los grandes números. Nosotros antes de la guerra ya estábamos con una minoría de ucranianos, 100.000 y pico de las personas que trabajaban, que estaban, y al pico del año pasado estuvimos con 400 personas que la verdad han venido a Chequia para buscar un refugio o una tranquilidad sobre la guerra. Y la verdad, si lo comparemos, nosotros somos un país de 10 millones, es casi 4% de la población, y la mayoría de los refugiados han sido las mujeres y los niños hasta 18 años, y es totalmente diferente de la otra inmigración. Por eso ha sido en todo el año 2022 ha sido un gran apoyo a la Ucrania, no solamente en este aspecto humanitario, pero nosotros, vamos a decir, en el punto de vista militar también, como bueno, hemos compartido una historia soviética, vamos a decir, también nuestros almacenamientos del suministro militar ha sido un poco comparable con la de Ucrania. Lo hemos enviado todo a Ucrania. La verdad, vosotros sabéis que hay un gran debate sobre el suministro de los tanques de los países de Alemania, de tanque, pero nosotros dos países ya hemos entregado todos los tanques hace 6 meses, ¿no? Para nosotros este debate ha sido un poco artificial, porque lo que pasa es, la verdad, el tanque, si Ucrania tiene que defenderse contra los tanques rusos, tiene que defenderse también con los tanques, y nosotros ya no tenemos los tanques porque hemos enviado todos los tanques nuestros. Eso ha sido un paquete militar, pero también diplomático y financiero, que durante la presidencia checa nosotros también hemos conseguido para todos miembros de los Estados Unidos, para apoyar un paquete financiero para financiar Ucrania en su lucha, porque es claro que Ucrania puede seguir luchando solo con apoyo de la Europa, de la Unión Europea, porque claro, con los Estados Unidos es más militarmente, pero económicamente depende de nosotros, y esto es claro que nosotros tenemos que
explicarlo también a nuestra sociedad, y en Chequia hasta hoy el apoyo a Ucrania estamos contando en los números 70-80% que lo ven desde el punto de vista muy favorable, y especialmente teniendo en cuenta nuestra historia. En Eslovaquia, aparte de compartir la frontera, también ese pasado comunista, también, ¿cómo se está viviendo? Estamos, claro, yo creo que todo el mundo actualmente sigue lo que está pasando en el frente. Lo que pasa es que no todo el mundo se da cuenta realmente de las enormes distancias que es en Ucrania. Es un país enorme. Hay que darse en cuenta que el frente actual tiene casi 3.000 kilómetros. Eso es enorme. O sea, ahora nosotros estamos hablando aquí de enviar 7 tanques Leopard, de ahí 4 Leopard, no sé qué, 5 buses, no sé cuántos extraídos. Pero la realidad es que ucranianos pelean como leones por lo que tienen. Y nadie esperaba de que un país, o sea, que mucho más pequeño que Rusia, efectivamente, iba a aguantar casi un año una fuerza militar la que tenía Rusia, o la que todos pensábamos que la tenía. Lo que han hecho los ucranianos, primero, han desnudado delante de todo el mundo el poder militar verdadero de Rusia, que todo el mundo se da cuenta de no es lo que realmente es. Segundo, nos hemos dado cuenta en la mismísima OTAN de que las nuevas tecnologías, las que pensábamos donde hay que invertir en el futuro, digo, la aviación, digo, los misiles, satélites, todo eso, sí, tienen sobrevalor, pero al fin y al cabo todo es artillería, todo es peón y todo es tanque, porque Rusia escogió la estrategia de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, hay que adaptarse de alguna forma u otra, y es lo que vivimos, es lo que compartimos, es de lo que se habla. Claro, tenemos muchísimos refugiados ucranianos, pero para nosotros al fin y al cabo han sido un aporte, porque ellos han tenido sus familias antes de la guerra, la gente simplemente vino, se refugió, se quedaron mujeres y niños que iban a ser educados, las mujeres que se dedican a gastronomía, a restaurantes, lo que sea, hotel, hostelería, y los hombres vienen, visitan, descansan y vuelven al frente, según lo que tienen, y siguen peleando, hasta cuando no sabemos, y vamos a ver. Estamos diciendo todos que Ucrania tiene que volver a las fronteras internacionalmente reconocidas. Nadie sabe cuándo, nadie sabe cómo. O sea, lo que tenemos que estar ahora es unidos y prepararse al fin y al cabo, lo que ya está preparando el mismísimo Putin, que algún día u otro vendrá si lo alarga demasiado, vendrá la época donde también tenemos que de alguna forma u otra acomodarnos a la llamada economía de guerra. Porque si no, si Ucrania pierde, perdemos todos. No solamente Eslovaquia, todos. ¿Cuál es la visión desde Austria, que tiene un pasado diferente, ¿no? Y una relación distinta con Ucrania? Sí, en primer lugar, la posición del gobierno de Austria es un apoyo absoluto para la Ucrania contra esta agresión de Rusia. Como usted ha dicho, nosotros tenemos una historia diferente, entonces nosotros desde la Segunda Guerra Mundial tenemos un estatus de neutralidad que es en la Constitución, pero ese estatus de neutralidad quiere decir, es una neutralidad militar, quiere decir nosotros no podemos participar en un pacto militar, no podemos enviar armas, pero no es una neutralidad política. Quiere decir, Austria completamente apoya a la Ucrania, y también hemos recibido como 100 millones de refugios de Ucrania, y también damos mucho apoyo en el nivel humanitario. Bueno, ¿cómo ven la salud democrática en España? Sí, ¿cómo ven la salud democrática en España? También en comparación con sus países, con el resto de Europa. Bueno, a mí me parece que... no, yo creo que me parece España un país democrático, un Estado de Derecho, y la verdad tiene su historia, y claramente que es diferente de nuestra historia, pero a mí me parece que
hay una vida democrática aquí. Bueno, hay todos los... y no me parece nada especial sobre España. Es diferente que nosotros, pero como somos todos en la Unión Europea, y Unión Europea es una familia, a mí me parece. Y claro, en la familia hay siempre brigas también, y esto es también entre los miembros de los Estados miembros, hay siempre algunas diferencias, pero al final nosotros estamos basados en los valores democráticos todos, y al final sí tenemos algunos problemas, ahí tiene el sistema judicial europeo que las resuelva, ¿no? A mí me parece. Yo conozco España desde el año 93, la primera vez que pise la madre patria. Lo digo porque antes he servido en Cuba y España la llaman madre patria. Y yo la veo como una democracia muy estable, un Estado social, democrático y de derecho. Aunque voy a escuchar, o sea, con mis vecinos, con mis amigos que se van a quejar de la izquierda, de la derecha, lo que sea, pero como instituciones funcionan, como pueblo funcionan, como regiones funcionan, infraestructura muy buena, o sea, yo no veo, o sea, mirándolo desde fuera, aunque estando aquí ya 3 meses, lo veo como un país bastante desarrollado, y ahora no solamente desde el punto de vista industrial, económico, pero también mentalmente. O sea, España del año 93 no es España de 2023, está mucho más avanzada. Sí, yo creo que España es un socio muy constructivo en la Unión y comparte con todos nosotros los valores democráticos. Bueno, yo quería saber también un poco qué atrae y cómo se ve España, qué atrae a los ciudadanos de vuestros países a venir aquí a España, un poco cuál es el atractivo y cómo se ve desde esos países, ¿no? Sí, España tiene... Hay muchos turistas de Austria que llegan a España, hay mucha gente que vive por aquí en invierno, pasan el invierno en las Islas Canarias. Yo creo que la atracción es el clima, es la playa, y es también que todo funciona muy bien. Cuando cuando yo me llevo por aquí 6 meses, todo funciona muy bien, es muy cómodo, y yo creo que es un país muy atractivo y atrae a los turistas. Pues yo voy a ser un poquito más relajado. O sea, yo veo y noto en la embajada, en las instituciones consulares, que la gente está comprando libros eslovacos, y no hablo de la gente rica, hablo de la clase media que compran apartamentos en España, y cuando uno le pregunta por qué, lo dicen porque es lo más barato que hay. O sea, si alguien tiene, por ejemplo, un niño asmático y busca un apartamento playa y tal, lo encuentra más barato en España. Y después, ahora, pasando a lo que ha dicho Eno, yo veo este país muy agradable desde el punto de vista para mí, porque si uno es jubilado, prácticamente no necesita el coche. La infraestructura de este país está tan desarrollada que uno sale a la izquierda, tiene un bar, a la derecha una panadería, y al frente un mar, lo que sea, o la montaña. O por ejemplo el mismísimo metro de Madrid. Yo lo veo como uno de los metros más avanzados del mundo. Yo creo que el que lo mandó a construir llamó, o sea, ha hecho una convocatoria de su convoco al idiota más grande de España para que me pinte el plano de metro de Madrid. ¿Por qué lo digo así? Porque realmente está hecho para idiotas. Uno no se puede perder. Uno va, entra en línea tal, y tiene que tener inteligencia 0,5 para poder no entenderlo. Y así está construido el país. Por ejemplo, hemos viajado con el AVE y yo me siento en plaza número 13B y a mi lado hay un chico joven y tal. ¿De dónde vienes tú? No, de Madrid. Yo también. ¿Y tú quién eres? Yo soy maquinista del AVE. Entonces, maquinista, no, a mí me mandaron para Zaragoza, que después cojo el tren y vuelvo de vuelta. Y empiezo a hablar con él y le digo, o sea, con lo que veo y cómo funciona la velocidad 300 por hora. Y ¿cómo lo habéis hecho esto? Porque no lo tienen en Francia, o sea, esa velocidad no lo tienen en Italia, no sé si alemanes lo tienen, a esta infraestructura. Imagínate teniendo 70 años o más y
y tienes tus nietos en Barcelona, no tienes que subir o ir al aeropuerto, bajas a la estación de Atocha o Chamartín, lo que sea, y en 3 horas de cuenta estás en el centro de Barcelona. Bueno, y no hace falta vivir en Madrid. O sea, Huesca tenemos AVE. Infraestructura fenomenal para poder vivir. Yo sé que el campo está abandonado, lo que sea y tal, pero espero que con el futuro y sobre todo con la lucha contra el cambio climático va a mejorar, pero la calidad de vida en España es bastante alta desde el punto de vista. Y ahora no hablo del salario, hablo de la infraestructura y de las posibilidades que te ofrece el Estado. Bueno, lo que le decía, que no hace falta estar en Madrid, que en Huesca tenemos AVE y además no nos hace falta el metro, que podemos ir andando a todos los sitios. O sea, que bueno. Yo creo que vosotros no necesitáis aquí el metro, ¿no? Ahí en Huesca, pero bueno, a mí, bueno, yo estoy aquí 4 años y pico y la verdad estoy acabando mi periodo como un diplomático aquí en España y la verdad cuando llegué aquí estaba un poco con una visión de España un poco diferente, porque claro, cuando yo leí algunos libros de nuestros escritores sobre España, ha sido más como un país un poco diferente, la verdad, un poco religioso, un poco de las cosas antiguas, tradicionales y todo esto. Y me sorprendió mucho como España es un país muy flexible y que se adapta al nuevo mundo, y la verdad se ha cambiado mucho. A mí me parece que nosotros ahora, cuando hablo también con checos que vienen aquí y se ubican aquí, y la verdad son muchísimos aquellos que durante el COVID, la verdad, encontraron España como un refugio, no solamente en Europa, pero que la verdad tuvieron sus apartamentos en Estados Unidos y la verdad después los vendieron y después buscaron una ubicación aquí y una segunda vivienda o el trabajo, no sé, y al final no lo encontraron en los otros países del Mediterráneo, ¿no? Y lo encontraron aquí en España y me han dicho, nos parece que España es un país mediterráneo, pero también es un país centroeuropeo o alemán, la verdad, porque aquí se trabaja mucho y la verdad se trabaja de la manera que es no solamente que cuando se dice que un encuentro se realizará en esta fecha, la verdad se realizará y no hay problemas y todo esto. La verdad hay esta posición de los españoles para cumplir la palabra como es, pero vosotros lo hacéis con mucho ánimo y uno se siente aquí como en la casa, y esto la verdad algunas veces esto falta un poco en el centro europeo, en el norte de Europa, donde nosotros vivimos más como más isolados como estos. Ahí se habla mucho, se come bien, pero algunas veces demasiado ruido, yo creo. Eso es una cosa que yo voy a decir que algunas veces incomoda, pero al final yo creo que el país es fantástico, y no solo Madrid. Yo creo que yo he tenido la oportunidad de ver muchas ciudades de España y regiones, aunque hay problemas de despoblación, claro, hay problemas con nivel social, pero al final yo creo que España tiene este poder atractivo que atraer a la gente, no solamente de América del Sur, pero también de otros países, y la gente quiere venir. Esto significa que España tiene este soft power, este poder para atraer a la gente, y lo único que deseo a España es utilizar el potencial de la gente que puede residir aquí. Bueno, hemos hablado de presente y de futuro, que es lo que nos tocaba, pero para hablar de presente y de futuro yo creo que también es importante mirar al pasado, y además por eso están aquí, ¿no? Los embajadores de estos 3 países, porque estamos aquí para recordar, ¿no?, que el Holocausto nos puede servir de advertencia, ¿no? Entonces vamos a echar un poco esa mirada atrás
Y yo quería que nos dijeran, ¿no?, un poco con ese pasado histórico que tienen, con los totalitarismos del siglo XX, cuál es un poco la lección que no se nos debe olvidar, porque eso es importante para encarar el futuro. Iván. Bueno, yo creo que nosotros dos compartimos la historia del siglo XX, ha sido Checoslovaquia, pero yo creo que nosotros tenemos dos experiencias y son diferentes, la verdad. La primera es la del Acuerdo de Múnich de septiembre de 38, cuando Checoslovaquia, antigua Checoslovaquia, ha sido una víctima de un acuerdo pacificador entre los grandes poderes de Europa, entre Alemania, Italia, Francia y Inglaterra, Reino Unido. La verdad, donde ellos, aunque Inglaterra y Francia fueran nuestros aliados, han negociado sin nosotros, sobre nosotros, y la verdad han sacado un acuerdo que nosotros tenemos que ceder un tercio parte de la territorio de Checoslovaquia. Y esto yo creo, y esto se hizo por causa de ganar la paz. Y sabemos todos que historia nos dio como ejemplo. Dentro de un año, menos de un año, se empezó Segunda Guerra Mundial, en 1 de septiembre de 39, y la verdad solamente lo malo no puede ceder al malo, tienes que enfrentarlo. Lo más antes lo enfrentas, lo mejor es, y menos costes para esto. Y la segunda es 68, cuando nosotros estuvimos ya como Checoslovaquia y como una primavera de Praga, hemos intentado vivir una sociedad como humanismo, como un socialismo con una cara humana, pero lamentablemente ha sido sofocada con las tropas soviéticas, y esto también, y nosotros estuvimos dentro del grupo de los países socialistas y comunistas, y estuvimos, bueno, también sin aliados, y esto demuestra que la verdad también tiene que enfrentar lo malo, el mal, pero también buscar buenos aliados y estar de acuerdo con ellos, y siempre, si ellos necesitan ayuda, darles esta ayuda también. Yuray, tomaba. Estoy pensando cómo responderlo correctamente, pero esa frase famosa, la que firmamos todo actualmente y sobre todo hoy, es que el que no conoce a su propia historia está condenado a vivirla de nuevo. Eslovaquia tuvo una horrible experiencia del holocausto, de la colectividad, de los 140.000 judíos que vivían antes de la guerra, se quedaron solamente 20.000, de los cuales 15.000 después de la guerra se fueron a fundar el Estado de Israel, secretamente, y por ese motivo actualmente en Israel tenemos casi más de, creo que son 40 o 50.000 pasaportes. Pero lo que yo aprecio muchísimo de que justamente en España hay, y en esta ciudad maravillosa de Huesca, hay tendencias y hay voluntad, iniciativas para poder conocer lo que realmente ha pasado. Son historias enormes, que la puede decir cualquier... Bueno, yo tengo 46 años, pero he oído historias de mis abuelos que le pueden comentar historias de otros, por ejemplo, de mi mismo pueblo, en el norte de Eslovaquia, donde había, creo, 5 familias judías, no se quedó nadie. Ni cero, ni ceniza, nada. De otros pueblos, hay una región muy conocida que se llama Liptauer, Liptovský Mikuláš, donde había una colectividad, creo que de 8.000 judíos, no sé qué, creo que se quedaron 2 o 3 personas. Uno de ellos, por ejemplo, ha sido el fundador de la más famosa marca de alquiler de vehículos Hertz, que es de allí. O sea, son historias terribles, y hay que enseñarlas a las generaciones jóvenes para que sepan dónde realmente pueden terminar las teorías de conspiración. Y lo que acaba de decir Iván, efectivamente,
la mitad de la Europa famosa ha vivido tantas guerras, hasta el año 45, 68, 89, tantas turbulencias políticas, que podemos darle gracias a Dios que desde aquel entonces, y gracias a la Unión Europea, eso no se repite y no tiene base para repetirlo, pero tenemos que hacer todo lo posible para que los jóvenes no nos caigan en tentación de creer en tonterías que realmente están esparcidas por las incontrolables redes sociales. Bueno, ¿cuál es esa lección, digamos, que tiene que quedar de lo que se ha vivido en Austria? En 1938 Hitler ha ocupado Austria, lo ha ocupado con la amenaza de utilizar fuerza, la ha ocupado, y después de la guerra Austria fue considerado como la primera víctima de Nazi Germany. Y eso, pero después de algunos decados, eso, no sé, casi años han pasado, en los años 80 ha empezado un cambio como los austríacos se ven y se ven su papel que tenían sus padres en ese tiempo, porque claro, Hitler ha ocupado Austria, pero también había muchos austríacos que lo han apoyado, no todos, claro que no, había resistencia también, pero había austríacos que lo han apoyado, y este cambio de perspectiva ha seguido que el presidente del gobierno de Austria en ese tiempo ha pedido perdón públicamente y han establecido fondos para restitución, para compensación, y a partir de ese tiempo la discusión del pasado se ha desarrollado de una manera más honesta, y eso fue muy necesario para ahora. La memoria del Holocausto es una cosa muy importante para los austríacos, para el gobierno, pero eso tuvo tiempo para desarrollar esta perspectiva. Yo creo que eso es la lección de Austria, que uno tiene que enfrentarse con el pasado, pero eso toma tiempo de vez en cuando. Bueno, pues yo creo que con esta lección que nos da el pasado, estos análisis que hemos hecho del presente y del futuro, ese titular de alguna manera de la amenaza del populismo a la democracia y esa esperanza de la fuerza de la Unión Europea como herramienta para hacerle frente, pues con esas conclusiones llegamos al final de este debate para continuar con los actos. Muchísimas gracias, el embajador de Austria, Eno Drofenik, el embajador de Eslovaquia, Juraj Tomaga, y el embajador de Chequia, Iván Janzarek, que es un apellido un poco complicado. Bueno, muchísimas gracias a los tres que estamos aquí. Bien, a continuación vamos a presentar los premios Cooperación y Valores Democráticos y también un premio gestado durante el desarrollo de este foro titulado Premio Presidente Raúl Alfonsín, y para ello quiero invitar a Jesús Inglada, director del Consejo Rector del Instituto Europeo por el Conocimiento del Holocausto y los Totalitarismos. Por favor.
tuvimos también la suerte de contar con la directora del centro checo, Hanna Polívková. Chequia se ha convertido casi en nuestros planes, en nuestro proyecto educativo Conocer el Holocausto, Historia, Memoria e Imágenes, se ha convertido en nuestra segunda casa. Y entonces les estamos muy agradecidos, por ejemplo. Bien, seguimos y tuvimos la suerte de conocer algo muy desconocido, incluso en los ámbitos académicos, como es el Holocausto de los gitanos, gracias a un profesor que dirige el memorial de dos campos de concentración para judíos, el campo de Jodonín y el campo de Leti. Es Radovan Kroski, un apellido también difícil de pronunciar, que hizo un estudio, una presentación maravillosa. Bien, por supuesto, el gran centro de la memoria del Holocausto es Yad Vashem, como todos ustedes saben, en Jerusalén. Pues tuvimos el privilegio y la suerte de contar con el mayor especialista del Holocausto, una persona, Abraham Milgram, que ha consagrado 30 años de su vida en todas las facetas del Yad Vashem, como educador, como investigador, como director. Y Abraham Milgram hizo una brillantísima exposición sobre judíos salvando a judíos, pero tenía otra que la tenemos en cartera y querríamos hacerla rápidamente algún día, que es sobre los diplomáticos. Por eso es tan importante la presencia de los diplomáticos. Veo que no hay tiempo y el secretario de Estado me va a castigar. Bien, entonces Abraham Milgram, tuvimos el privilegio también de contar con nosotros, con todos ustedes, al embajador de Argentina, Ricardo Alfonsín, un hombre, en fin, todo coraje, toda humanidad, que habló sobre la transición a la democracia en su país, un tema tan complejo. Y hoy hemos tenido el inmenso placer de poder contar con esta representación de estos países tan vitales para conocer el devenir de la democracia y del futuro, como son los embajadores de Chequia, de Eslovaquia y de Austria. Y finalmente, por supuesto, las gracias al secretario de Estado, don Fernando Martínez, que fue con su visita y con su impulso en Madrid lo que nos lanzó a esta aventura. Gracias encarecidamente a él, por supuesto al señor alcalde, a la Diputación Provincial y a todos ustedes y a todos nuestros alumnos. No en vano llevamos 800 alumnos que han visitado los campos. ¿Y qué ven aquí ustedes? Una mariposa que no puede pasar porque está cercada por un alambre de espino. Esta mariposa nos la acaba de dibujar en el último viaje que hemos hecho del 9 durante las vacaciones de Navidad. Algunos profesores, en lugar de disfrutar de sus vacaciones con sus hijos, se fueron con 120 alumnos. Uno de ellos está aquí, que es mi compañero Carlos Pérez, el iniciador de esta gran aventura que denominamos Conocer el Holocausto, Historia, Memoria e Imágenes, y que ha culminado en esto que llamamos Instituto Europeo para el Conocimiento de los Holocaustos. Ese es el motivo de todos estos actos y a ellos nos debemos. Afortunadamente encuentran apoyo en las instituciones, pero ese es nuestro objetivo y mientras nos duren las fuerzas seguiremos. La mariposa. ¿Qué pasa con esta mariposa? Una mariposa símbolo de la libertad no puede salir porque está aherrojada, rodeada por alambre de espino. Este cuadrito lo ha pintado Elga Beisova-Hoskova con 94 años. Nos lo ha pintado y nos lo ha dedicado para nosotros, para que lo utilizamos como referente de nuestra causa, como referente del premio que hemos constituido, de los dos premios que hemos constituido. ¿Qué pasa con esta mariposa? Esta mariposa procede, y ya acabo, procede, la historia es bonita, bellísima, y espero que la sientan así. Esta historia de la mariposa, esta mariposita es del campo de Terezín, y en Terezín, por donde pasó Elga Beisova, por donde pasó Hanna Tobalus-Tibová, por donde han pasado tantos de nuestros supervivientes que nos han atendido, que nos han dedicado su vida, como Dagmar Yeblova, que murió después de reunirse con nosotros en el Instituto Cervantes, se fue al hospital y ya no salió. Lo mismo que Hanna Tobalus-Tibová, que este verano la fuimos a ver, superviviente de los mismos campos que Elga, quiso despedirse y dice: no me quiero morir antes de saludar a los amigos oscenses,
A esta gente le debemos todo y esta gente son las que están humanizando a nuestros alumnos. Pues bien, esta mariposa responde a un poema maravilloso que escribió un joven, Pavel Friedman, en el campo de Terezín. Y dice así, la mariposa: la última, absolutamente la última, de un vivo amarillo tan amargo y deslumbrante. Tal vez, si la lágrima del sol tocara la piedra blanca, tan amarilla, flotaba ligeramente hacia lo alto. Se fue, seguro, quería dar un beso a su último mundo. Hace 7 semanas que vivo aquí, en el gueto de Terezín, encerrado en el gueto. Aquí los míos me han encontrado. Aquí los dandeliones me están llamando. Y la blanca rama del castaño en el patio también. No he visto mariposas por aquí. Aquella, en aquel entonces, fue la última. Las mariposas no viven aquí, en el gueto. Pavel Friedman, internado en el gueto de Terezín, fue gaseado el 29 de septiembre del 44. Este es el homenaje y ahora ya el remate final es el gran creador Julio Luzán, que a partir de esta historia tan bonita y tan dramática y tan trágica, pero a la vez tan entrañable, nos ha regalado esta obra para que se convierta en el símbolo de los 2 premios, premio a los valores humanos y premio a presidente Raúl Alfonsín a los valores humanos. ¿Julio está por aquí? ¿Dónde está Julio? Un aplauso. Hola, buenas tardes. Bueno, lo ha contado todo. Además me parece estupendo. Voy a poner un poco, lo único que hicimos es intentar en muy poco tiempo respetar absolutamente, porque me parece que así debía ser, con lo cual la creatividad es sencillamente una pequeña interpretación de este dibujo. Tiene tanta fuerza que es suficiente. Yo lo único que he hecho ha sido el poder rodearlo. Ahí se ve, aquí se rodea, nada más. Y bueno, es un poco una técnica, extraemos las líneas o las líneas que tienen más fuerza, las que acaban de dibujar, que me parecía, y vamos quitando para dar volumen. Y vamos generando después extrusiones y volumen. Es una operación sencilla, pero según la vas haciendo te impresiona porque conoces un poco la historia. Me parece una historia tremenda, pero fantástica, y la fuerza es increíble. Y luego hay una cosa que sí he añadido, porque de siempre he tenido una sensación. Cuando veía los documentales, las cosas en blanco y negro, siempre lo que más me llamaba la atención eran las vías del tren. Porque esa parte de nada infinita que viene, esas sensaciones te pones en la piel de toda esta gente y debería ser tremendo, ¿vale? Solamente las vías de esos trenes. Entonces quise reflejarlo. Pero lo bueno y lo tranquilo es que es una vía de salida, no es la que entraba, es la que salía, la libertad. Y ahí ha quedado. Y esta es la pieza. ¿Vale? Gracias.
disculpen. Como clausura del evento invitamos, por favor, a subir al escenario a la vicepresidenta de la Diputación, Elisa Sancho Rodellar, al alcalde de Huesca, Luis Felipe, Carlos Pérez Vázquez, del Instituto Europeo, y al secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la Diputación Provincial y a la clausura de esta interesante semana que hemos tenido todos. Y sí que quiero agradecer la presencia del secretario de Estado de Memoria Democrática, de Fernando Martínez. Gracias, Fernando, porque tiene una agenda muy apretada, pero ha encontrado un hueco para compartir con nosotros entre Madrid y Baleares, que tiene que estar mañana a las 9 de la mañana. También agradecerle al alcalde de Huesca por colaborar también en estas jornadas y a todos los embajadores que han estado aquí presentes, incluido Alfonsín y todos los demás que han formado parte de esta mesa. También al resto de autoridades y sobre todo a todos ustedes, ¿no? Agradecerles la asistencia a este acto de clausura en esta semana que ha promovido el Instituto Europeo para el Conocimiento del Holocausto y de los Totalitarismos. Esta semana hemos podido comprobar, compartir, participar en iniciativas, conferencias, encuentros y charlas en las que ha quedado en manifiesto nuestra firme voluntad para trabajar en evitar episodios de la historia que nunca jamás se pueden volver a repetir. El Holocausto fue uno de esos momentos más dramáticos y cruentos de nuestra historia. Desgraciadamente no podemos obviar que en la actualidad pues existen varios focos todavía de guerras, de enfrentamientos que desde luego rechazamos con rotundidad, pero también existen voces hoy por hoy que son totalitaristas, populistas y que por desgracia incluso están formando parte de algunos gobiernos de alguna comunidad autónoma. Y yo creo que eso tiene que haber un acuerdo con todos los partidos democráticos a que todos esos movimientos, todas esas voces no puedan gobernar un país como es España. Por eso es muy importante educar a nuestros jóvenes con capacidad crítica, que sepan discernir populismos de la realidad, que detecten todos los peligros que pueden llegar a suponer los totalitarismos y que siempre mantengan la democracia como la mejor respuesta posible. Por eso felicito la iniciativa, felicito este primer foro que se ha desarrollado en torno a estos temas en la provincia de Huesca, una provincia donde trabajamos como Diputación Provincial en la recuperación de la memoria histórica con diferentes líneas de actuación. Tenemos ayudas para estudiar y divulgar la guerra civil u otros episodios de nuestra historia, así como sus consecuencias, o las ayudas para un acto que tuvo lugar de homenaje a las 26 personas asesinadas en Angüés y que no tenían un descanso, que estaban en una fosa común. Entonces fueron enterrados dignamente en el cementerio con unas pruebas de ADN y cada uno se pudo identificar. Quiero agradecerle también al secretario de Estado de Memoria Democrática que participó y colaboró junto con el Ayuntamiento de Huesca en este acto de dignificación de las víctimas. También hemos trabajado en la recuperación de las trincheras de George Orwell en la Sierra de Alcubierre, en Monegros. Incluso se hizo una gran exposición en el museo. Y no olvidamos tampoco otras actuaciones, otras muestras, otras exposiciones, como la que se refería al legado de Ramón J. Sender. Fue una gran exposición con muchísimo éxito en Madrid, que incluso se prorrogó, tuvo lugar o se realizó en el Instituto Cervantes. Quiero agradecer a Luis García Montero, a su presidente. Quiero agradecer también a Fernando Martínez, que colaboramos conjuntamente y que fue una gran
exposición en la cual se conoció la figura de Sender, pero a la par también se conoció nuestra provincia. Y bueno, seguiremos realizando más acciones en esta línea y confiando en poder reencontrarnos con ustedes en alguno de estos espacios y sobre todo en una lucha común que es la democracia que es la salvaguarda de un país como España. Muchas gracias. Bueno, le damos un poco de prioridad a nuestro secretario de Estado porque ya os he dicho que tiene que estar mañana a primera hora en Baleares y bueno, que él es el que va a intervenir a continuación. Buenas noches a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias, alcalde, muchísimas gracias a la Diputación Provincial y muchísimas gracias a todos ustedes que han llenado, como estoy viendo, esta sala para asistir a las reflexiones que se han hecho sobre totalitarismos y populismos. Es un placer volver a juntarse, a ver aquí, a juntarse con viejos conocidos, como el embajador de Argentina, con el que he tenido la oportunidad de hablar mucho de estas cosas, de Argentina, de España, también el embajador de Austria, que he tenido la posibilidad de hablar también de todas las cuestiones del Holocausto y de Mauthausen, de Busen, esos campos fundamentalmente españoles que hay en sus países, donde hubo mayor número de españoles que llevaron a los campos de exterminio nazi, y ha sido un placer escucharles a todos, al embajador también de Chequia y al embajador de Eslovaquia. Muchísimas gracias. Y un placer, lógicamente, estar con vosotros. Os puedo decir sinceramente que cuando estuvieron hace un mes y medio, los profesores y los representantes del instituto a verme allí a Moncloa, la verdad es que me quedé entusiasmado con la labor que hacen en relación con la educación, en relación con dar a conocer en los institutos, dar a conocer a los alumnos lo que fueron los holocaustos, ¿no? Así es que me quedé prendado de la magnífica labor. Me parece que es una labor que hay que extender por toda España y precisamente que sea Huesca la que lo esté desarrollando. Lo único que tengo que daros es las gracias. De verdad, sois un ejemplo a seguir en toda España y desde luego es un ejemplo que nosotros vamos a potenciar porque realmente es una labor impresionante. Impresionante fundamentalmente porque se plantea el conocimiento de qué es lo que pasó. Es importantísimo conocer la verdad de lo que pasó para que nunca más se vuelva a repetir. Ese nunca más que sale con mucha fuerza de los campos de exterminio nazi en los supervivientes, diciendo que esto nunca más vuelva a repetirse, darlo a conocer a todo el mundo cuando el silencio era el elemento clave que estaba en esas sociedades, ¿no? Ese nunca más que luego se va a recoger precisamente en Argentina, en el informe Sábato, para saber qué es lo que ocurrió en la Argentina con las dictaduras militares. Ese nunca más que realmente ante todos los procesos de totalitarismo, de neofascismo, de populismo que en estos momentos están emergiendo tristemente en Europa, posiblemente haya que decir hoy más que nunca. Hoy más que nunca tenemos que estar alerta. Y tenemos que estar alerta porque estamos asistiendo a que esos totalitarismos, esos planteamientos neofascistas empiezan, como muy bien decía la vicepresidenta de la Diputación, empiezan a estar en las instituciones. Y desde luego yo creo que los embajadores han reiterado algo que para mí es fundamental. Frente al totalitarismo, frente al populismo, democracia. Frente al totalitarismo, frente al populismo, valores democráticos, principios democráticos. Ese es el elemento que ancla nada más y nada menos que en los derechos humanos, en los planteamientos humanitarios. Y eso es nada más y nada menos el elemento que tiene que guiarnos a la hora de nuestras prácticas políticas a los que estamos ejerciendo la vida política en este momento, pero fundamentalmente al conjunto de la ciudadanía. Hoy se celebra el 78 aniversario de la liberación del campo de Auschwitz-Birkenau, cuando llegaron las tropas y los liberaron a todos los que en ese momento
estaban en el campo, vivían, se encontraron montañas de cadáveres, gente famélica, gente que realmente no sabían si los que llegaron les iban a liberar o no los iban a liberar. Hoy, precisamente, en el Senado hemos hecho un acto muy potente en el que hemos recordado precisamente el Holocausto. Hemos recordado los 6 millones de judíos que pasaron por los campos de exterminio. ¿Y por qué pasan por los campos de exterminio? ¿Por qué el planteamiento antisemita? ¿Por qué? Esa idea de respetar al otro, esa idea de respetar las distintas religiones, la diversidad, es algo fundamental que ancla en esos principios y en esos valores de la democracia. Frente a todo tipo de totalitarismo, lo dice la Ley de Memoria Democrática que acabamos de aprobar y que acaba de promulgarse en las Cortes Generales. Frente a esos planteamientos, evidentemente, yo vuelvo a reiterarlo, democracia. Y atención, estar alerta, y estar alerta fundamentalmente porque la libertad cuesta mucho tiempo en recuperarse, pero se puede perder de un momento a otro sin darnos cuenta. Por eso me parece que es fundamental el tema de la educación. Lo planteaban los embajadores, lo planteáis vosotros con vuestras prácticas. La educación es clave. La educación es clave y que todos estos planteamientos de conocimiento realmente lleguen a nuestros alumnos, lleguen a nuestra gente joven. Ha sido muy interesante quién ha intervenido hoy en el Senado. Ha intervenido representantes de las sociedades sefardíes, ha intervenido representantes de los gitanos que nos han recordado el exterminio que hubo sobre los gitanos también en los campos nazis. Ha intervenido también la representante de la Amical de Mauthausen, hablando de las víctimas republicanas del exilio, a nuestros compatriotas que tuvieron que tomar el camino del exilio en el año 39, huyendo del terror y de la falta de libertades en España y huyendo fundamentalmente de lo que les podía ocurrir solo y exclusivamente por haber defendido la democracia, por haber defendido la legalidad republicana. Esos 10.000 españoles también fueron víctimas de los nazis. Por lo tanto, todo ese conjunto de víctimas, gitanos, judíos, homosexuales, etcétera, que fueron perseguidos, hay que conocer sus historias. Y precisamente lo que estamos haciendo desde la Secretaría de Estado de Memoria Democrática es que se conozca, en este caso, qué es lo que ocurrió en España. Y qué es lo que ocurrió en España, que se conozca en la escuela. Eso es algo fundamental. También planteamos justicia, también planteamos reparaciones, pero fundamentalmente planteamos algo que los principios del derecho humanitario nos ponen de relieve permanentemente: las garantías de no repetición. Esas garantías de no repetición que nosotros en la Ley de Memoria Democrática llamamos deber de memoria, no es otra cosa que la obligación moral que tenemos desde el Estado democrático, la obligación moral que tenemos desde las instituciones públicas, el deber moral que tiene la sociedad española de que los hechos traumáticos del pasado no vuelvan a repetirse jamás. Y para eso no hay otra cosa que la educación, el que la gente joven lo conozca. Por eso en la Ley de Memoria Democrática, en el marco del deber de la memoria, tenemos un interés muy preciso, muy concreto, que es que la memoria entre en la escuela, que la memoria del Holocausto entre en la escuela, y va a entrar el año que viene en la escuela, va a entrar en la enseñanza secundaria obligatoria y va a entrar en el bachillerato ya. La historia del Holocausto, y la historia del Holocausto dentro de lo que es una gran asignatura de carácter general que hay en el bachillerato. Y la memoria concreta de lo que ocurrió en nuestro país entra directamente en la ESO, pero fundamentalmente en el bachillerato. Hay mucha gente que nos dice, gente mayor, es que yo nunca estudié en España lo de la Segunda República, lo de la guerra, lo de la dictadura. Ahí no llegábamos. Se estudiaban otras cosas, pero ahí no llegábamos. Y claro, no se llegaba porque las asignaturas hoy de la historia de España del bachillerato empiezan a tapuerca.
Y si empieza en Atapuerca, ¿cómo va a llegar hasta la actualidad? Imposible. Pero esto ya, desde el Gobierno de España, lo hemos reformado. Han aparecido ya los decretos de enseñanzas mínimas en los que, clara y abiertamente, la historia de España de bachillerato empieza a las Cortes de Cádiz, 1812, hasta la actualidad. Y se va a conocer todo. Y se va a conocer profundamente qué pasó con el Holocausto. Y se va a conocer perfectamente qué le pasó a las víctimas. A todas las víctimas. Unas víctimas fueron reparadas, fueron homenajeadas a lo largo de 40 años, pero mientras tanto las otras víctimas fueron criminalizadas, fueron estigmatizadas y fueron invisibilizadas, y muchas todavía quedan en fosas comunes. Esa es la tarea que tenemos desde el Gobierno de España, el conocimiento de la verdad, la reparación y la justicia, y esas garantías de que no se repitan los hechos traumáticos del pasado. Pues eso se va a conocer en la escuela, y tareas tan importantes como la que estáis haciendo aquí son fundamentales. Y son fundamentales, permitidme que os vuelva a reiterar, porque las libertades nos han costado mucho en este país, conquistarlas, mucho conseguirlas. Tenemos un país plenamente democrático, tenemos un país que en este momento vibra lo mismo que los países europeos contra la invasión de Ucrania, y estamos apoyando clara y abiertamente al régimen de Ucrania en contra de esa invasión tiránica de Putin en Ucrania. Pero lo hacemos fundamentalmente porque es necesario preservar los derechos fundamentales, las libertades, los principios, los valores de carácter democrático. Democracia es memoria, y memoria es democracia. No penséis que cuando hablamos de memoria estamos hablando solamente del pasado. Tenemos que estudiar el pasado para que no se repita hoy y para que no se repita esos hechos traumáticos en el pasado. Por lo tanto, memoria es un planteamiento del presente y es una clara apuesta por el futuro. Así es que os tengo que dejar. Me gustaría contaros muchas cosas, hacer unas cuantas reflexiones más, pero muchísimas gracias, delegada, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a los embajadores, que seguiremos en contacto para seguir hablando de estas cuestiones, y a vosotros. Es decir, sois un ejemplo ahora mismo de cómo hay que hacer en la escuela para que se extienda ese conocimiento de la verdad, y que nunca más, y ahora más que nunca, estemos alerta frente a totalitarismos, neofascismos y populismos. Buenas noches y muchas gracias. Buenas tardes, secretario de Estado, embajadores, autoridades, delegada del Gobierno, amigas y amigos. Hoy yo diría que hoy ponemos final, no a un foro, ponemos final a una escuela. Y yo creo que es fundamental y de agradecer a este grupo de personas que llegasteis al Ayuntamiento y a la Diputación con una propuesta, igual que a la Secretaría de Estado, de generar discusión, de generar debate, pero fundamentalmente de generar escuela. Ha sido importante las experiencias de personas que vivieron el Holocausto, de especialistas que han estudiado todo el proceso de aniquilación de miles y millones de personas. Y es importante la figura de los embajadores esta tarde aquí, porque los embajadores representan a los estados, y donde hay un elemento fundamental de barrera a los totalitarismos está en los estados-nación. Por lo tanto, la presencia aquí de los embajadores no es una presencia de ocurrencia, es una presencia necesaria para abordar esta escuela en favor de la democracia y de las libertades. Coincido con el secretario de Estado, lógicamente, en que memoria es reparación, reparación también es democracia. Yo, cuando se habla de los peligros de la democracia, señalaría tres aspectos importantes en esos peligros de la democracia y en esos peligros también de la memoria. Uno primero son los populismos, en los que no me voy a extender porque ya han sido suficientemente debatidos. Respuestas sencillas a problemas complejos, respuestas sencillas a lo que la gente quiere escuchar. Eso es un peligro absoluto, porque cuando estás al frente de las instituciones nunca hay respuestas sencillas. En segundo lugar, hay otro aspecto importante, y se ha planteado también aquí, es el sectarismo. El sectarismo. Hay personas que se consideran miembros
de la verdad absoluta. Y no hay verdades absolutas, las verdades hay que construirlas poco a poco. Y en tercer lugar también decir que todo esto solo nos puede llevar a favorecer las democracias y sobre todo favorecer la convivencia democrática. Solo nos puede llevar a eso. Un debate donde se intenta anteponer unas ideas a otras, desde ese supremacismo moral que a veces también existe en los discursos y en los debates, es también un alto riesgo para la democracia. Por lo tanto, recuerdo, no olvido, pedagogía social para no volver a repetir los errores que la historia nos evidencia permanentemente, y lo hagamos desde la humildad de los planteamientos. La convivencia es humildad. Y estoy convencido que si lo hacemos así, habrá mariposas en los campos porque no habrá retos. Muchas gracias y felicidades. Vicepresidenta, alcalde, embajadores, autoridades, señoras y señores. Es verdaderamente un placer encontrarnos en el acto de clausura de este primer foro internacional Democracia y Totalitarismos, el Holocausto como advertencia. Desde luego, es para nosotros, para el Instituto Europeo para el Conocimiento del Holocausto y para todos los organizadores, alcalde, presidenta, ver el desarrollo de las actividades planteadas durante estos días y la participación y la respuesta ciudadana a las mismas, como bien indicaba mi compañero y amigo, el profesor Jesús Inglada. El compromiso de la ciudadanía con la democracia frente al avance de cualquier totalitarismo, de cualquier populismo, es el objetivo primordial y fundamental de este foro. Poner en valor los valores democráticos, nunca mejor dicho, y acercar de manera eficaz los mismos a los jóvenes es nuestra tarea primordial. Profundizar en el compromiso de la juventud con el presente y el futuro de la democracia y, por tanto, con la libertad en la total amplitud de su expresión. Las actividades planteadas durante todos estos días nos han permitido disfrutar de Michaela Vizlakova, superviviente del campo gueto de Terezín en República Checa. Su testimonio nos acercó la más serena reflexión de que la vida y la muerte se encuentran sometidas al destino, al azar. Nos transmitió serenidad y esperanza. Las enseñanzas de Radovan Kerchowski, director del Museo de Hodonínov Kunstatu, el Museo Romaní y Sinti, nos acercó a un holocausto, el romaní y sinti, bastante desconocido, pero no por ello menos terrible. El profesor Milgram, aquí presente con nosotros, nos dejó con la esperanza de que entre las semillas del mal siempre queda un espacio para creer en el ser humano, el humanismo que bien indicaba el embajador austriaco. Su conferencia sobre judíos, salvando a judíos, nos invitó a dicha reflexión. Gracias, profesor. Inauguramos el espacio Iberoamérica con el embajador Ricardo Alfonsín. Su conferencia sobre la transición democrática en Argentina, vigorosa y llena de fuerza, nos alertó sobre la necesidad de hacer una política directa no apoyada en populismos. Jamás. La democracia no gobierna, embajador. Seguir a la idea y no al hombre, como bien indicaba su padre, el presidente Raúl Alfonsín. Inauguramos hoy, en el acto de clausura, el espacio Europa con los embajadores de Austria, República Checa y Eslovaquia. La alerta frente al populismo, de nuevo, y
teniendo en la educación, en la base de la educación, la tarea fundamental que nos ocupa a toda la ciudadanía para evitar cualquier avance de los mismos. Quiero recordar también que inauguramos, conjuntamente con la Cámara de Comercio e Industria de la ciudad de Huesca y con la organización CEOSTEPYME, el programa Conexiones, en este caso con la presencia de Argentina. Un ejemplo más de que la educación, la cultura y la empresa pueden y deben entenderse para crecer y construir. Cuando hace 9 años iniciamos con mi querido amigo, el profesor Jesús Inclada, el proyecto educativo Conocer el Holocausto, Historia, Memoria e Imágenes, lo iniciamos conscientes de la necesidad de mostrar a los jóvenes oscenses, nuestros estudiantes, casi 800, tras más de 10 ediciones realizadas, un periodo complejo de la historia de la humanidad, evidentemente, como es el Holocausto, pero también consideramos que era muy importante profundizar en la formación humana de nuestros jóvenes y que entiendan que cualquier error nos hace ser irremediablemente horribles como seres. Aquel sueño educativo, que sigue creciente y fuerte, dio lugar al nacimiento del Instituto Europeo para el Conocimiento del Holocausto y los Totalitarismos, donde nuestro compromiso de Jesús, quien les habla, sigue firme y fuerte. No puedo dejar pasar la ocasión de expresar mi profundo agradecimiento a todo nuestro equipo, amigos y colaboradores. Su desinteresada labor y el importante apoyo que nos brindan en cada acción nos ha hecho ser hoy lo que somos en nuestros objetivos. Gracias. Hoy más que nunca sois unos excelentes guardianes del Holocausto. Quiero recordar asimismo a todos aquellos supervivientes que han compartido su experiencia, su testimonio con nuestros jóvenes, muchos de ellos ya fallecidos. Helga Hoskova Beitsova, Dagmar Livlova, Hanna Hanatova Lustigova, Irena Smudna, Vicente García Riestra, Virgilio Peña, Tomás Radil, Sofía Radikoska, María Dolezalova, Carol Tendera, Mijaela Vitlakova. Y no quiero por menos, en esa dosis de humanismo, citar a la austriaca no superviviente, sino ciudadana austriaca, Anna Haeckel, con la que tuvimos la oportunidad de reunirnos varias veces en Mauthausen. Ella, austriaca, convencida de que la humanidad está por encima de la idea, salvó a 2 oficiales rusos de una muerte segura. Uno de ellos, el único hijo de 7 de la madre rusa, que había conseguido sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial. Un ejemplo a seguir. Queremos también resaltar el incondicional apoyo de la Embajada de España en Praga, así como de los institutos Cervantes de Praga y de Cracovia, y de los diversos memoriales e instituciones de República Checa, Austria, Polonia y Alemania, que siempre nos han recogido con entusiasmo y cariño, reconociendo y apoyando el trabajo realizado. No queda más que, para finalizar, realizar un especial recuerdo para Helga Hoskova Beitsova, nuestra abuela checa, la mujer que nos anima y nos acoge cuando llegamos. Nos ha brindado su creación, una mariposa. A Julio Luzán, un agradecimiento por plasmar dicha obra en un monumento a la vida que siempre será recordado. La mariposa de Helga, más que nunca, volará. Gracias, Julio. Y volará gracias a los 2 premios que han visto la luz y que se entregarán en la siguiente edición del foro, ambos con carácter internacional. El premio Cooperación y Valores Democráticos, y gracias al empuje y fuerza del embajador de Argentina, el premio Presidente Raúl Alfonsín a los Derechos Humanos. Gracias por tan gran honor, embajador, amigo Ricardo. Es quizás en la mariposa de Helga, y voy a desvelar un secreto, en los ratones de Mijaela Vitlakova. Tiene su casa de Praga llena de pequeños ratoncitos que guarda en los diferentes países. Le encantan
donde ellas se acogieron, siendo niñas, para vivir la libertad en el horror que les tocaba. Es quizás en la mirada limpia de un niño y una niña donde la democracia es plena. No nos hagamos adultos. Queda clausurado el primer foro y convocados los premios internacionales y el segundo foro Democracia y Totalitarismos. Muchas gracias. Invito a subir a los señores embajadores, a Julio Luzán, a Jesús Inglada y al profesor Abraham Milgram al estrado, por favor.